Dios les bendiga, hermanos, hermanas, esta mañana. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le damos las gracias al Señor esta mañana maravillosa de poder oír, de poder alimentarnos de la palabra del Señor, que es tan necesaria para todo cristiano, para todo ser humano, es tan necesaria para toda la humanidad. Alimentarnos espiritualmente de la palabra del Señor. Y en esta mañana, mis queridos hermanos, quiero invitarlos que podamos oír la palabra del Señor en el libro o la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. La epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 12, vamos a darle lectura esta mañana. Colosenses capítulo 3, versículo 12, y dice así la palabra del Señor. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esta es palabra del Señor, esta mañana. Esta hermosa palabra, hermano, que nos lleva a reflexionar esta mañana qué es lo que hay dentro de nosotros como cristianos, ¿ya? Y la verdad es que si hay algo que el ser humano le cuesta controlar y que en muchas ocasiones somos dominados por este sentimiento, llamémoslo así, que hay dentro de nosotros, llamado carácter. El carácter que cada uno de nosotros tenemos, hermano, nos cuesta controlarlo, ¿ya? Y en muchas ocasiones somos sobrepasados por el carácter que tenemos dentro, ¿ya? Dicho de otra manera, somos traicionados por nuestro carácter. Y entonces la verdad es que el apóstol, cuando le escribe a los colosenses, está preocupado de esta iglesia, hermano. Porque esta iglesia igual tenía problemas doctrinales, ¿ya? Y entonces obviamente le escribe el apóstol a la iglesia de Colosa, y entonces les dice él: vestidos pues como escogidos de Dios. Y no está pensando el apóstol en ropa, no está pensando en vestimenta, no. El apóstol está pensando, hermano, en lo que hay dentro de nosotros, en nuestro carácter. Y entonces él nos está invitando esta mañana, o le invita a usted esta mañana, y obviamente también me invita a mí esta mañana, a vestirme con el carácter de Cristo. Dicho de otra manera, me está invitando, hermano, me está invitando él a vestirme con el carácter de un buen cristiano, que alaba, que bendice, que honra, que glorifica, que lleva Biblia, que tiene himnario y que todos los días se conecta con el Señor y que todos los días habla con Dios. Y entonces me está invitando a mí, hermano, y a usted le invita esta mañana a vestirse con el carácter de un buen hombre de Dios. En otro libro, en el libro de los Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 14, le dice: vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo. Lo dice en Romanos, hermano, en el libro de Romanos, en el capítulo 13, el apóstol también les escribe y les habla. Dice: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveerás para los deseos de la carne. O sea,
el apóstol está preocupado, hermano, de cómo nosotros nos relacionamos y de cómo nosotros reaccionamos en algunas ocasiones. Dicho de otra manera, mis queridos hermanos, el gran problema del ser humano de este tiempo y del tiempo pasado y del tiempo que vendrá es el carácter. Es el carácter que nos traiciona en muchas ocasiones. En muchas ocasiones estamos preocupados, hermano, de tantas cosas. Nos preocupamos de tantas cosas que a veces no son tan importantes, ¿ya? Dentro de la iglesia nos preocupamos de cómo nos vestimos, de lo que comemos, de lo que hacemos, ¿ya? Estamos preocupados de todas estas cosas, que no estoy diciendo que no sean importantes, pero no son tan importantes, hermano, como nuestro carácter. Cómo nos relacionamos, cómo reaccionamos. Y a veces le damos más importancia a estas cosas menores. Y nos olvidamos de lo primordial, que es inmensamente importante y que es nuestra forma de reaccionar. Y es nuestro carácter que nos traiciona en muchas ocasiones. ¿Sabe? Cuando Dios crea al hombre o a la humanidad, su carácter, el carácter del hombre en la creación de Dios, era semejante al Señor, dice. Génesis 1:27, ¿ya? Dice que era semejante a Dios. Y el carácter de Dios es lo que nos está invitando hoy día. Hermano, el apóstol nos está diciendo vestidos, pues, como escogidos de Dios. Y luego le agrega santos, santos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Bendito sea Dios. Y tenemos que aprender del Señor, como dice Mateo capítulo 11, versículo 28-29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces cuando yo acepto a Cristo, cuando yo me transformo en un hijo de Dios, me transformo en un cristiano, cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, tengo que aprender, hermano, de mi profesor mayor, como es Cristo el Señor. Y Él mismo me está diciendo entonces en el libro de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28-29, y me está diciendo que yo debo ser humilde, y debo ser manso. Bendito sea el Señor. Ahora el texto del apóstol nos dice que debemos tener misericordia, debemos ser misericordiosos, debemos tener benignidad, debemos ser humildes, debemos tener mansedumbre y debemos tener paciencia en nuestra vida. Porque Dios es manso y humilde, hermano. Y si yo soy hijo de Dios y proclamo la palabra del Señor y anuncio el evangelio de Dios, tengo que tener estas cualidades. Así lo dice el apóstol y la palabra. Debo tener estas cualidades. Y si no tengo estas cualidades, algo no está bien en mí o algo no está bien en la iglesia del Señor. Yo tengo que vestirme de estas cosas. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios, hermano. Usted y yo salimos de estas manos maravillosas, hermano, las manos del Señor, porque somos creación de Él, somos criaturas del Señor y fuimos creados a su imagen, y semejanza del Señor. Y entonces, si somos creados a imagen y semejanza de Dios, debemos ser mansos y humildes, como lo dice Mateo capítulo 11, versículo 28-29. Pero el tiempo nos fue apartando del Señor, nos fue apartando de Dios. Y a medida que nos íbamos apartando de Dios, los rasgos de la creación del Señor
o los rasgos de Dios también se fueron apartando de nosotros, o fueron desapareciendo del ser humano, fueron saliendo de nosotros. Mientras desaparecía la entrañable misericordia, mientras iba saliendo la entrañable misericordia, iba entrando en nosotros el egoísmo. Salía la entrañable misericordia y iba entrando a nosotros el egoísmo. Lo íbamos transformando en seres humanos egoístas. Mientras iba desapareciendo la benignidad, iba entrando la maldad. Salía la benignidad y entraba la maldad. Mientras salía la humildad del ser humano, iba entrando el orgullo, la soberbia, que es lo que hoy día, hermano, los traiciona. Nos traiciona nuestro egoísmo, la maldad, el orgullo, la soberbia, que en muchas ocasiones, hermano, nos introducen en diferentes dificultades. Bendito sea el Señor. Fue saliendo la mansedumbre del ser humano. La mansedumbre del ser humano fue saliendo. Salía la humanidad, la humildad del ser humano. Y mientras salía la mansedumbre, entraba la ira, la rabia, salía la paciencia, entraba la impaciencia del hombre. Hoy día somos impacientes, queremos que todo sea rápido y vamos perdiendo la paciencia, cuando la paciencia debería ser la madre de todas las ciencias del ser humano. Y entonces hoy, el hombre que era a imagen de Dios, el hombre que fue creado a imagen de Dios, este hombre maravilloso que Dios creó, se transforma en un ser humano egoísta, iracundo, orgulloso. Este es nuestro carácter. Este es el carácter del ser humano ahora. Egoísta, iracundo, orgulloso. En algún lugar, hermano, se quedó la imagen tan especial que Dios le había dado al ser humano. Ahora, si nosotros como hijos de Dios, cuando aceptamos a Cristo, si cuando usted acepta al Señor, hermano, aprende a controlar ese carácter que tiene dentro de usted, ese león enjaulado que hay dentro del ser humano, hermano, y aprende a controlarlo, resolverá la mayoría de todos los males, de todos los problemas que podamos tener como ser humano. Resolveremos los problemas de pareja, de nuestros matrimonios. Resolveríamos los problemas con nuestros hijos. Resolveríamos el problema de trabajo. Los problemas que podamos tener en nuestro barrio donde vivimos. ¿Cuántos matrimonios, hermano, no se separarían, se salvarían si pudieran controlar su carácter? No habría separaciones. ¿Cuántos hijos vivirían felices con sus padres? Hogares felices, matrimonios felices, familias felices. ¿Por qué? Porque aprendieron a controlar su carácter. Mire, ¿qué mujer no quisiera contraer matrimonio? ¿O qué persona no le gustaría contraer matrimonio con un hombre o con una mujer que tuviera estas características? Que fuera misericordioso, que fuera humilde, manso, que fuera lleno de paciencia en su vida. Cualquiera querría vivir con una persona así, hermano. Por eso es importante vivir el Evangelio, por eso es importante abrazar el Evangelio, por eso es importante escudriñar las Escrituras, por eso es importante guiarse por el manual de vida que es la palabra del Señor. Pero hoy nos resulta muy difícil
Nos resulta muy difícil controlar este carácter, controlar la ira, la rabia, y no podemos controlarla. Y se nos acaba la paciencia, y vamos cometiendo actos, y vamos haciendo cosas que luego nos arrepentimos, y vamos diciendo palabras que luego no queremos decir, y vamos actuando de una manera que luego nos arrepentimos de nuestro actuar. Pero si lo controláramos antes, si aprendiéramos a controlarlo antes. Por eso es que el apóstol hoy nos habla, y por eso es que el apóstol hoy nos habla a nosotros, hermano, le habla a usted, mi hermano querido, el apóstol le habla a usted, mi hermana querida. El apóstol en este día le está hablando y le está invitando a usted a vestirse con el carácter de Cristo el Señor. El carácter de Dios le está invitando a vivir el Evangelio de una manera especial. Le está invitando, hermano, a vivir el Evangelio en todo tiempo y no solo hacia adentro, sino también hacia afuera de su vida. Le está invitando a vestirse de una manera especial. Y cuando habla de vestimenta, no se está refiriendo a la ropa. Por eso debemos, hermano, dejar morir el viejo hombre. Ese viejo hombre que no puede controlar ese carácter. Por eso debemos dejar morir el viejo hombre para que nazca el nuevo. Para que pueda nacer el nuevo hombre. Este hombre, hermano, que está vistiéndose de una manera especial para Cristo el Señor. Ese hombre que ha dejado entrar a Cristo en su corazón, en su vida. Ese que ha aprendido del Señor. Ese hombre que ha aprendido de la palabra, ese hombre que está viviendo, hermano, de una manera especial, ese hombre que hoy es manso, que es humilde de corazón, ese hombre que está viviendo el Evangelio, que se está vistiendo de una entrañable misericordia. Así dice la palabra, vestido de una entrañable misericordia, hermano. Así lo dice el texto de hoy, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. De benignidad, de una benignidad profunda en nuestro corazón. ¿Quieres ir, mi querido hermano? ¿Quieres ir al reino de Dios? Yo quiero ir al reino de Dios. Yo quiero ser un hombre que pueda oír la voz del Señor que me diga, entra, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y te digo, si quieres eso, tienes que vestirte, mi querido hermano, de una entrañable misericordia. Tienes que vestirte de una entrañable misericordia. Tienes que vestirte de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Tienes que aprender a vivirlo de esa manera. Quieres tener un matrimonio feliz, dichoso, maravilloso, un hogar, hermano, donde reine la paz, la tranquilidad, donde Cristo esté presente, donde todo lo que te rodea sea bendición tras bendición, bendición tras bendición. Pues te digo esta mañana que debes vestirte de una entrañable misericordia. Tienes que aprender a vestirte de una entrañable misericordia. Tienes que aprender a vestirte, hermano, de benignidad. Tienes que aprender a vestirte de humildad, de sencillez. Tienes que aprender a vivir el Evangelio del Señor. Ahora tú dirás, bueno, ¿y cómo lo hago, pastor? ¿De qué manera puedo hacer eso? ¿De qué manera puedo vestirme de esta entrañable misericordia? Pues acepta a Cristo el Señor. Acepta a Cristo el Señor. Acepta a Cristo en tu vida. Deja que Cristo entre a tu vida, hermano. Y lleva a Cristo a todo lugar. Camina con Él. Dialoga con Él. Conversa con Él. Pero hazle juicio, como diría alguien. Hazle caso. Escucha la palabra del Señor y obedécela. Obedece la palabra del Señor. Porque solo, mi querido hermano, solo el que escucha la palabra y la obedece, alcanza, hermano, una vestimenta de un buen cristiano. Solo el que vive el Evangelio todos los días podrá vestirse, como dice el apóstol, de entrañable misericordia.
Podrás ser un hombre apacible. Podrás ser un hombre que vive en la verdad. Podrás ser un hombre que vive en la justicia. Podrás ser un hombre que vive, hermano, viviendo bajo la unción y bajo la maravillosa unción de Cristo el Señor. La verdad y la vida es Cristo el Señor. Nadie va al Padre si no es por Cristo el Señor. Nadie va al Padre si no es por Cristo el Señor. Yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice la palabra del Señor. Nadie. Y nadie irá si no va en el camino del Señor. Solo Dios puede vestirte de una entrañable misericordia, hermano. Solo el Señor podrá hacer que te vista de una entrañable misericordia. Por eso es que hoy te quiero invitar. Por eso es que hoy quiero hacerte una hermosa invitación, mi querido hermano. Usted que está oyendo esta palabra, usted que está escuchando esta palabra, quiero hoy hacerte una maravillosa invitación a venir a Cristo el Señor. A humillarte a Dios, a entregar tu vida al Señor, a entregar tu vida a Dios. ¿Para qué? Dirás tú, ¿para qué? Para que te puedas vestir, hermano, de una entrañable misericordia. Y así de esa manera, cuando tú aprendas a entregar tu vida a Dios, te estarás vistiendo con el carácter de Cristo. Te vestirás con el carácter de Cristo. Y entonces cuando te vistas con el carácter de Cristo, mi querido hermano, vas a ser un verdadero cristiano. Vas a ser la verdadera iglesia del Señor. Vas a caminar, hermano, llevando la palabra. Vas a anunciar el evangelio. Vas a poder predicar la palabra. Y muchos vendrán al evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque estás vestido de una entrañable misericordia. Y todos verán, hermano, tu proceder en la vida. Y todos verán cómo tú estás actuando. Y entonces, hermano, verán el carácter de Cristo en tu proceder. Que Dios te bendiga esta mañana. Dios bendiga tu vida esta mañana. Hermano, no te olvides de vestirte de una entrañable misericordia. Y vestidos, hermano, vestidos pues como escogidos de Dios. Vístase como un escogido de Dios, un hombre santo, un hombre santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y entonces verás la gloria del Señor y podrás anunciar el evangelio y podrás predicar la palabra y muchos vendrán al evangelio de Dios y se arrepentirán y serán salvos para la gloria del Señor. Padre, te doy gracias esta mañana por esta hermosa palabra que usted nos ha dado a nosotros, especialmente a mi vida, Señor. Te doy gracias esta mañana y ruego a usted, mi Salvador, que nos dé la valentía, la capacidad de poder vestirnos con su carácter, Señor, para ser hombres humildes, sencillos, que aprendamos de su palabra, que aprendamos a caminar con usted, tomado de su mano, Señor, para poder alcanzar, Dios mío, a muchos, para que vengan a las plantas de Cristo el Salvador. Padre, tu bendición para cada uno de mis hermanos esta mañana, tu bendición para cada una de las familias, tu bendición para cada joven, tu bendición, Dios mío, para toda la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.